Hablar de economía implica establecer un contraste enorme entre lo que podemos llamar el punto de partida y a dónde queremos ir en 20 años. Básicamente, la economía venezolana tiene un punto de partida en el cual viene arrastrando una enfermedad holandesa, que es una de las causales de ese rezago en productividad, pero también viene arrastrando una relación entre la economía privada y el Estado que nos ha costado mucho. Sin embargo, el sector privado de la economía, en promedio, si uno toma los últimos 20 años, es el 60-65% del Producto Interno Bruto. Y probablemente a veces eso no se nota. A veces solo se nota el peso de esa economía que llamamos del Estado. Pero yo creo que eso es un primer elemento que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque a falta de incentivos para el ahorro y la inversión, el sector privado ciertamente va a tener que recurrir y va a tener que seguir recurriendo a financiar su actividad, a innovar y poco a poco empezar a desprenderse de ese estado omnipresente, de esa sobreintervención que caracteriza a Venezuela. Entonces, tenemos dos invitados para hablar de estos temas. Vamos a comenzar por hablar de la macroeconomía. Doctor Huisi, decano de Economía de la Universidad de los Andes. Cuando nosotros hemos estado todo el día hablando de Venezuela dentro de 20 años, hay algunas condiciones que le tenemos que pedir a esa macroeconomía para que este sector privado pueda gestionar sus expectativas y pueda asumir riesgos. Pero todos los elementos que estamos planteando implican transiciones varias. Transición energética, transición en el papel del Estado, transición en la supresión de subsidios y mucho más profundo, una apertura muy agresiva de la economía que nos coloca en un escenario pues, muy interesante para analizar desde el punto de vista económico. Entonces, le pido que nos caracterice un poco todo ese dibujo de la estabilidad macro como condición para el desarrollo y para este modelo que estamos conversando. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en este importante foro en el marco de la 78 Asamblea Anual de Fedecámara. Si yo hubiese participado en la redacción del documento de Fedecámaras, lo hubiese comenzado con una frase más o menos como la siguiente. Si tú fracasas, inténtalo de nuevo, pero hazlo de una manera distinta. Y yo creo que el documento de Fedecámaras está planteando algo distinto ante un fracaso de la economía. Quienes hemos venido estudiando en los últimos años, varios últimos años, el desempeño de la economía venezolana, podemos caracterizar que posiblemente no exista un caso de un colapso de una economía que no ha estado sujeta a un conflicto bélico o a fenómenos telúricos como el que ha tenido Venezuela. Robert Lucas, un premio Nobel de Economía y uno de los macroeconomistas más importantes a nivel mundial, ha dicho de que la política económica sirve para lograr bienestar a la población, pero que también la política económica sirve para hacer colapsar las economías. Es decir, si buscásemos nosotros una razón para un punto de partida de poder entender un nuevo modelo de desarrollo que nos ponga en el time de la economía mundial, es decir, que sea una economía competitiva, nosotros deberíamos pensar que el colapso de la economía venezolana fue producto no de un conflicto bélico, de un bombardeo, de un volcán, sino fue producto de malas políticas económicas. Y ese colapso hay que tenerlo presente. No es que vamos a seguir haciendo un elemento permanentemente de coyuntura, pero obviar la coyuntura a lo mejor nos puede poner una nube para ver
cuáles pueden ser los caminos para ese modelo de desarrollo que se está planteando en el documento de la 78 Asamblea. Y obviamente el colapso está reflejado en cuestiones económicas muy relevantes. Por ejemplo, nosotros hemos perdido el 75% del músculo de la economía en 8 años. Es decir, somos el 25% del tamaño de la economía que teníamos en el año 2013. Hemos sufrido un proceso hiperinflacionario, hemos tenido un elemento de distorsiones en el mercado cambiario, hemos puesto unas trabas importantísimas al sector que apalanca el sector productivo de la economía por la vía del encaje legal del sistema financiero, que ha impedido prácticamente que el sector productivo consiga fuente de financiamiento. Pero comenzamos a ver, paralelo a esa visión de futuro optimista y novedoso que plantea el documento de Fede Cámara, cambios también en los gestores de la política pública. No creo que sea un cambio general, pero ya hay un discurso que ha cambiado y hoy en día las políticas públicas sienten que inevitablemente tienen que tener un aliado con respecto a otros sectores, y en este caso concretamente el sector empresarial. Pero hay un elemento importantísimo también que tiene que ver con la coyuntura y tiene que ver con el marco institucional. No habrá economía digital, no habrá protección del medio ambiente, no habrá incentivos para la inversión privada si no hay un marco institucional adecuado. Cuando el marco institucional comience a cambiar, obviamente, y podríamos percibir que hay algunos cambios que se han venido generando, pues habrán personas que se van a animar a la inversión. Pero además hay un marco también que no podemos solamente plantearnos un ideal de un problema de tecnicismo. Si vamos a la economía digital, la economía 5.0, si nosotros no entendemos que el problema tiene que verse desde el punto de vista de la economía política. No es un problema técnico nada más, es un problema de economía, pero es un problema político en términos de la modificación del marco institucional y la adecuación del marco institucional para eso. Salvado este análisis de la coyuntura, uno puede pensar y uno puede señalar que realmente vamos a hacer las cosas distintas a como se hicieron. Plantear una opción distinta a la que ha planteado el documento de Fede Cámara, pues realmente sería un sinsentido, porque el documento de Fede Cámara se está moviendo justamente en una perspectiva de realmente ponernos a tono con una economía mundial que tiene esas características. Hay factores importantes que seguramente en el transcurso de la conversación lo vamos a poder llevar a cabo, como es el proceso de la innovación, quiénes son los que innovan, ¿verdad? Y cuál es el compromiso del sector empresarial venezolano. Pero ya comenzar en el año 2022, hablar de futuro, ya es un elemento alentador para el sector empresarial y para el país, no solamente el sector empresarial, sino para el país, para la sociedad. Sino hablar de futuro significa realmente mirar los nuevos paradigmas que a nivel mundial se están haciendo y tratar de parecernos a ellos. Tenemos que ir a perseguir el futuro. No nos vamos a adelantar, hay que perseguir el futuro, porque él ya comenzó con todo el desarrollo tecnológico que está invadiendo toda la esfera de la economía mundial. No solamente en la actividad productiva, no solamente en la agricultura, no solamente en los sistemas bancarios, sino en los sistemas de financiamiento que realmente dan sustento al crecimiento de la economía. Entonces, yo celebro, en primer lugar, que al país se le presente un documento que aleja un poco la visión del lamento del pasado y la coyuntura, pero que sabemos que ese es un punto de partida. Quizás, para terminar esta primera parte, yo voy a hacer una referencia quizás a uno de los economistas más importantes del siglo XX, quizás el economista más importante del siglo XX, que fue John Maynard Keynes. A Keynes decía en la crisis del 29, que alargó casi toda la crisis hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que a él le interesaban las cosas del corto plazo, porque en el largo plazo todos estábamos muertos. Pero es que en 1930
no había un marco institucional para hacer recuperar la economía como se ha hecho, con la evidencia que ocurrió en la crisis del 2008 y como ha ocurrido realmente a raíz de la pandemia. Actualmente estoy haciendo un trabajo sobre cómo se modificó a nivel internacional el diseño de las políticas públicas, no solamente del Estado, sino las instituciones financieras internacionales, a raíz de la pandemia. Entonces ya hay toda una arquitectura internacional para el diseño de políticas que puedan impulsar el crecimiento. En ausencia de esa institucionalidad, la crisis del COVID hubiese arrastrado a la economía mundial a una crisis muy superior a la del año 1929. Muchas gracias. Feliciano, cuando hablamos de futuro, todo el tiempo hablamos de redes, todo el tiempo hablamos de espacios de confianza. Tú estás en Acción Solidaria y esa construcción de redes que ustedes han avanzado seguramente está abonando hacia ese escenario de futuro que se está planteando. ¿Qué nos puedes decir respecto a la construcción institucional y cambio cultural que implica esa red y esos espacios de confianza que poco a poco, a pesar del entorno, ustedes han podido construir? Gracias, Claudia, y gracias a Fede Cámaras por la invitación, Carlos, a todo el grupo. Además, sobre todo porque hablando de este tema de economía y escuchando al decano, nos dice, bueno, ¿qué hace una organización como Acción Solidaria en este espacio? Pero la verdad es que sí nos parece de absoluta relevancia que nuestras organizaciones de trabajo social, que todo este sector del que formamos parte, también esté inserto en estas discusiones tan importantes que están teniendo lugar aquí. Alfredo Padilla bien decía en el segmento en el que estuvo el movimiento sindical, la necesidad de que en la discusión de este proyecto o esta idea de país estén involucradas también organizaciones sociales. Para decirles algo de lo que ha sido este trabajo, Claudia, y sobre todo aprovechando también que el decano hablaba de cuánta pérdida de capacidades hemos tenido, no por situación de guerra, no por situación de otro conflicto interno, sino por acción de personas que tienen poder en el Estado. A eso es lo que se le ha llamado la emergencia humanitaria compleja, término que empezamos a utilizar mucho a fines de 2015 y principios de 2016. Y afortunadamente, Claudia, por la existencia ya de redes previas que veníamos trabajando en los temas de derechos humanos, en los temas de desarrollo desde organizaciones sociales, hubo una transformación también exigida por el entorno hacia la respuesta humanitaria. Organizaciones que en ese año 2016 no teníamos ni idea de lo que era la acción humanitaria. Hoy por hoy somos un conjunto que tiene ya más de 1000 puntos de salida. ¿Qué quiero decir con eso? Que en esos lugares de salida es por donde se está distribuyendo, por ejemplo, para personas en necesidad humanitaria, por supuesto, alimentos, medicinas, insumos médicos. Nosotros solos como Acción Solidaria, en ese periodo que empezó en 2016, pero sobre todo se consolidó en 2017 y que puede ser parte de este esfuerzo de consolidación de espacios de conversación, de reflexión conjunta, hemos construido una red ya de 130 organizaciones que nos han permitido en el año pasado, 2021, hacer distribución para personas en necesidad de tratamientos. Alcanzamos a 237,000 personas. Esto para nosotros fue así como, bueno, sorprendente pensar que podíamos llegar a un proceso como este. Esto se ha alimentado, por supuesto, de donaciones que vienen de grandes organizaciones humanitarias internacionales, pero ha implicado una enorme necesidad de capacitación interna. Lo decía también Gabriel en el segmento del movimiento sindical, que uno, digamos, tiene la motivación, tiene el compromiso con el país,
tiene el deseo de contribuir con una población que está severamente afectada por la situación, pero al mismo tiempo pues necesita esta capacitación. Para nosotros el uso de tecnología ha sido esencial. Hemos trabajado, no solamente nosotros, se nos ha transferido tecnología, capacitación y nosotros a otras, pero todo lo que hacemos está geolocalizado. Todas las organizaciones que forman parte de esta red sabemos dónde están, qué capacidades tienen, a qué personas llegan, cuáles son las necesidades en salud, cuáles son las condiciones, no solo las más prevalentes, que esas se conocen, pero también en vista de la opacidad respecto de datos oficiales. Esto nos ha permitido también levantar información del terreno para saber, y esto la pandemia tuvo mucho que ver con eso, la necesidad, por ejemplo, de medicinas para salud mental, de atención en salud mental. Esa red de organizaciones además ha sido complementada por una con 60 especialistas de salud, y estos especialistas de salud que llegan a distintas unidades particulares de atención nos han permitido entregar alrededor de 40.000 unidades mensuales de insumos médicos. Es decir, de nuevo, ha sido, digamos, por vía de la necesidad, hemos crecido nosotras como Acción Solidaria, pero también el conjunto de organizaciones que forman parte de esa red de atención en lo humanitario. Nos ha llevado también, que eso no lo voy a tocar en este segmento, estoy consciente del tiempo, pero a tener que involucrarnos en los temas sociopolíticos. Lo decía ahora también el decano, es imperativo que nosotros hagamos análisis de contexto y que hay que entrar en el terreno de la política bien entendida, nacional e internacionalmente, porque me gustaría después referirme a eso, Claudia. Hay que hacerlo por el bien de la gente. Si el centro de todo este esfuerzo es la persona humana, ese centro nos exige también unas formas de actuar y de mirar la situación muy particular para poder tener esos efectos sobre la vida de las personas y su dignidad. Muchas gracias, Feliciano. Doctor Huisi, ya que usted trajo a la mesa a Lucas y a otros grandes economistas, pues voy a caer en la tentación de entrar en un asunto que tiene al mundo muy preocupado, y es el tema de la desigualdad. La pandemia de COVID profundizó la desigualdad y puso muy lejos el objetivo de los ODS en cuanto a la superación de la pobreza. Entonces, a la luz de eso, más las exigencias de una transición energética que tenemos que discutir por razones de economía política, ¿cuáles son los elementos que usted traería a la discusión para atender esos dos temas que tienen que ser de toda la sociedad? No es del empresariado, no es solamente de gobierno, no es solamente de las organizaciones sociales, porque son temas que están en el corazón de la posibilidad de desarrollo de Venezuela. Sí, bueno, bien importante y bien compleja la pregunta que hace Claudia. Fíjense lo siguiente, planteémonos un escenario en que en marzo de 2020 las organizaciones internacionales, la Banca Internacional, la Reserva Federal, los gobiernos hubiesen actuado de la manera como tradicionalmente lo estaban haciendo. Es decir, el banco central más conservador del mundo es el Banco de Inglaterra. La Reserva Federal ha flexibilizado un poco las cosas cuando la economía ha entrado en turbulencia. Pero en Europa la cosa fue distinta. En Europa hubo temas muy complejos de discutir en la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo. Y obviamente lo que se estaba jugando allí era que la paralización de la economía iba a profundizar, iba a anular todos los avances que se hubiesen podido tener en materia de desigualdad. Porque ciertamente, pese a que está muy distribuida la mala distribución, se puede decir de esta manera, el problema de la desigualdad es un tema muy importante y que requiere el consenso no solamente de las políticas públicas, el sector privado, las organizaciones que juegan un rol muy importante en hacer diagnósticos importantes y mucho más objetivos a veces que los que pueden hacer los gobiernos o
o el sector privado. Entonces, si el escenario hubiese sido actuar de manera igual, la economía mundial hubiese tenido un colapso impredecible. ¿Qué fue lo que hizo que no fuera el colapso tan fuerte, a pesar de que el mercado laboral prácticamente se paralizó? Aquí hubo un aceleramiento del trabajo a distancia que se venía haciendo, hubo un empujón hacia eso, pero todavía había muchos vacíos legales para que eso se pudiera hacer y había muchas ramas de la empresa, de la industria, que no tenían todavía claridad en cómo iba a ser esto. Entonces aquí hubo un empujón. ¿Qué fue lo que evitó que realmente ese colapso hubiese sido más profundo? Porque hubo un cambio de paradigma en la actuación de la política pública. Nadie se pone a pensar hoy en día, era impensable desde la fundación del Banco de Inglaterra que el banco dijera, vamos a financiar todo lo que requiera la economía. A la gente se le olvidó los temas de la política macroeconómica, de la política fiscal, sobre los déficits públicos, que si causan inflación o que si no causan inflación. La Reserva Federal, los miles de millones de euros y de dólares que se dieron con el propósito fundamental de frenar un elemento que iba a ser más conflictivo para la economía. Hoy en día se están viviendo el producto de ello. Hay inflación en los Estados Unidos. A nosotros siempre nos va a parecer la inflación que vive el mundo casi insignificante, porque la inflación que tiene Estados Unidos en un año lo tuvimos nosotros en medio día en el periodo de hiperinflación. Pero en todo caso hay herramientas. Si en algo ha avanzado la economía, esta mañana me dijeron que yo no pude estar esta mañana acá, pero que habían contado una anécdota de que los economistas eran los profesionales que nos las pasábamos 6 meses planificando y 6 meses diciendo por qué las cosas no ocurrían. Y ustedes se ríen porque ustedes estaban esta mañana acá. Pero déjenme decirles lo siguiente, que la facilidad que yo tengo para entender eso es que yo también soy profesor de historia del pensamiento económico. Entonces me conozco historia desde que Aristóteles escribió la Ética a Nicómaco hasta la teoría de las expectativas racionales de Lucas. Entonces sabemos cuando eso se interpreta. No, los economistas no es que sean predicciones. Algunos se aventuran, pero eso no es la función de la economía. La función de la economía es generar instrumentos para romper la volatilidad y los problemas. Y en eso nosotros hemos avanzado. En 1929, la ciencia económica era una ciencia huérfana en cuanto a los instrumentos para corregir. Porque si nosotros hubiésemos tenido los instrumentos de un banco central o de una política fiscal más activa en 1929, la crisis no se hubiese prolongado hasta 1936. Y oigan lo siguiente, Keynes publica el libro de 1936, pero las políticas que él recomienda para salir de la recesión comienzan a aplicarse después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo eso cambió y hoy en día nosotros tenemos una batería de instrumentos y herramientas para ello. Y las herramientas van hacia la manera como, la pregunta que hace Claudia es cómo esos instrumentos pueden haberse desarrollado para mitigar el problema de desigualdad. No es que la desigualdad desaparezca, es que existen necesidades y posibilidades de que esta desigualdad se minimice en función del diseño de políticas públicas y de modelos de crecimiento y desarrollo económico basado en lo que es la tecnología y basado en lo que es respeto al medio ambiente y en lo que es realmente la necesidad de que las sociedades puedan vivir de una manera más armónica. Gracias. Feliciano, quisiera completar tu reflexión con lo siguiente. Primero, de todo lo que hemos aprendido desde ese periodo tan exigente, 2015-2016, ¿tú crees que Venezuela ha experimentado algún cambio cultural? ¿Realmente hemos tenido un aprendizaje sustantivo para abordar tanto los problemas sociales como nuestra capacidad de relacionarnos de otra manera? Bueno, creo que la misma propuesta que está haciendo Fede Cámaras es una señal de esto, ¿no? Es decir, y esta idea de que nosotros, por nosotros mismos, podemos contribuir a responder, a resolver problemas o de maneras creativas también, vamos a decir, a asumir algunas áreas de lo que
necesita el país para generar bienestar. Bueno, se ha hablado de empleo, capacidades también para trabajar de manera articulada, ¿no? Yo creo que sí, en nosotros las organizaciones también ha ocurrido, porque hubo un periodo en el que se trabajaba también en los temas de desarrollo muy de la mano del Estado, cuando empezó a haber una serie de problemas distintos y que fueron generando desigualdad, pobreza. Ya esto dejó de ser así. Después vino todo un periodo de crecimiento de organizaciones de derechos humanos y ahora las que estamos trabajando en lo humanitario lo estamos haciendo de nuevo, desarrollando nuestras propias capacidades y maneras de mirar la situación que probablemente no eran esas, ¿no? De aquellos periodos quizás de los 70, 80 hacia atrás. De las cosas, Claudia, que para nosotros ha sido también muy importante, la aprendimos con el movimiento de derechos humanos, pero que nos ha servido ahora, ha sido también como esa inserción en el espacio internacional. Seguir la situación de derechos humanos del país implicaba, y lo ha implicado desde hace mucho, estamos hablando desde fines de los 80, si uno se va al Caracazo y aquellos momentos, ¿no? Implicaba ir a actuar ante órganos internacionales de derechos humanos. Después empezó a haber también una participación nuestra en eso que se ha llamado la diplomacia ciudadana. También poder entrar en otros espacios de decisión, Parlamento Europeo, por ejemplo, por supuesto lo que pasa en los temas de Asamblea General, Nueva York. Pero en esta situación quisiera atarlo a lo local y cómo es que todo esto nos ha hecho actuar de una manera que probablemente no la pensábamos hace ni siquiera 3 años. Hemos estado, vamos a decir, avanzando hacia tener esos diálogos. Tú misma me decías, Claudia, que has oído el término, esos diálogos improbables. Y creo que se están dando en muchos frentes y son necesarios. De nuevo, si uno tiene a la persona humana, su vida, su dignidad en la mente, ¿no? Y a enfrentar incluso algunos cuestionamientos, lo decía también, se decía también en el tema de lo sindical. Es decir, si para poder avanzar, para resolver los problemas de la persona, significa que hay que dialogar con esos, digamos, actores con los que probablemente no nos hubiéramos reunido, eso hay que hacerlo. Si hemos visto que hay propuestas que hacen daño a la población y hay que exigir que esas propuestas no avancen, y me estoy refiriendo a un tema que no lo he oído tocar mucho, pero nosotros hemos actuado para buscar una manera distinta de verlas, que es el de las sanciones, porque en nuestro terreno hemos visto cuánto han afectado a las personas. Si tenemos que acercarnos a entes gubernamentales, y yo he escuchado también aquí, probablemente por las distintas áreas de desempeño de cada quien, que esos diálogos los hay. Nosotros hemos, bueno, a través de este espacio que se creó con muchas personas que vinimos de distintos caminos, que es el Foro Cívico, hemos buscado también conversaciones con gobierno. Y esto al final es porque es que no vemos otra manera de contribuir a resolver los problemas de hoy, que en nuestros datos acabamos de terminar un proceso de 6.000 encuestas en el país, hemos estado en 19 estados, alrededor de un 67% de la población nos da en situación de necesidad humanitaria. Lo humanitario significa que se pierde vida innecesariamente, se pierden vidas, que sería evitable pues esa pérdida de vida, y se sigue sufriendo mucho. Y en esos datos también nos dicen 2.4 millones de personas que tienen la intención de irse. Eso hay que pararlo. Y para pararlo significa justamente involucrarse en esos diálogos improbables. Pero otra cosa que me parece muy importante de lo que he estado escuchando es la idea de que esto es para largo plazo. Y en esa misma idea de los diálogos, recientemente estuvimos en una videoconferencia de alguien que nos decía que ya va midiendo esos cambios en décadas, y qué bueno que se está hablando de 2035, porque ciertamente los cambios que necesitamos hoy para que esos millones de personas tengan una vida más digna, sin embargo, para que se sostengan
para que sean verdaderamente, digamos, de la construcción de una sociedad distinta, de unas relaciones distintas, de unos intercambios distintos, pues van a ser, por supuesto, de muy largo plazo. Todo eso nos ha cambiado, Claudia. La idea de poder hacer cosas en el muy corto plazo, la verdad es que ya claramente tenemos que tener nuestra mirada puesta mucho más allá, entender un contexto muchísimo más complejo. Y solo cierro, y sé que me pasé, pero con la idea de que en este contexto actual hay oportunidades, no solamente dentro del país, tampoco lo he escuchado hablar, pero creo que hay un mapa latinoamericano distinto, muy interesante, que empieza a construirse, que puede hacer también que haya unos vínculos políticos por un área, pero también probablemente empresariales, productivos, incluso con trabajadores en la región, y que contribuyan a que nuestro país, de una deriva que fue saliendo del terreno más democrático, regrese a políticas, a maneras de actuar, de relacionarnos entre los distintos ámbitos de una manera ya regida por esas normas democráticas que necesitamos para que esos procesos pues tengan durabilidad. Muchas gracias, Feliciano. ¿Tengo más tiempo? ¿Hay más tiempo o ya cerramos? Cerramos. Bueno, muchas gracias, doctor Huici, muchas gracias, Feliciano, gracias a todos ustedes. Y en verdad aquí lo que quedó fue tela que cortar, así que ojalá tengamos espacio para el debate más adelante. Gracias.